Podcast Spainsive, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Hola, bienvenidos a los podcasts de Spainsive, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de la inversión sostenible en España. En esta ocasión nos acompaña Luisina Berberian, directora asociada del equipo de finanzas sostenibles de SP Global, con la que vamos a conversar sobre la evolución de los bonos sociales. Bienvenida, Luisina, a estos podcasts de Spainsive. Gracias. Luisina, ¿qué ha demostrado la pandemia en términos de desigualdad social, desde vuestra experiencia? Vale. Pues para hablar de desigualdad social creo que es relevante empezar pues teniendo en cuenta lo que nosotros llamamos como determinantes sociales, que vendrían a ser pues las condiciones en las cuales nosotros nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y hasta envejecemos como personas. Estas son los determinantes sociales que básicamente afectan desde nuestra perspectiva directamente la calidad de vida, las oportunidades que tenemos a través de nuestras vidas y el acceso a determinados recursos para proteger, mejorar y mantener nuestra salud. Cuando se toman en conjunto todos estos determinantes sociales, los mismos son en gran parte los responsables de las diferentes desigualdades sanitarias que vemos dentro de las poblaciones. Y este ha sido uno de los mensajes que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Las poblaciones más vulnerables, que podrían ser, pues entre otras, personas de ingresos bajos y medianos, personas que viven en condiciones de viviendas saturadas, minorías étnicas o personas de la tercera edad, por ejemplo, a menudo son más propensas a condiciones de salud complejas, dadas pues las tasas más elevadas de enfermedades crónicas existentes y también pues por una atención deficiente, un acceso deficiente a la atención médica. Las consecuencias de estas desigualdades a través de las sociedades se volvieron particularmente pronunciadas durante la pandemia y han sobrecargado sistemas de salud, por ejemplo, y han reducido el acceso a la atención sanitaria, que ya de por sí era muy limitada en muchos países. Hay estudios, por ejemplo, que están concluyendo que las poblaciones más pobres tienen probabilidades más altas de morir de COVID que las más ricas. Entonces esta es una desigualdad muy importante, porque yendo un poco más en detalle, un estudio del Imperial College y de la Organización Mundial de la Salud publicó en mayo de este año que el 20% más pobre de poblaciones de países de ingresos bajos y moderados tienen un 32% más probabilidad de morir de COVID que el 20% más rico de esa misma población. Y debido principalmente a las restricciones de higiene o una higiene más pobre y también a restricciones o limitados accesos a los servicios públicos por ejemplo, de los hospitales. Con respecto a otras desigualdades que se están haciendo más no solo más relevantes, sino también que la brecha se está marcando mucho más durante la pandemia, podemos hablar, por ejemplo, de las condiciones de la vivienda. Las medidas de confinamiento a través del mundo suponen que las personas tienen acceso a una vivienda que es segura, que ofrece algún tipo de protecciones con respecto a la pandemia y a su expansión, a la expansión de la pandemia. Y lo que vendría a ser las medidas de confinamiento han dejado a personas que viven en condiciones inadecuadas, lamentablemente muy expuestas. Entonces no es sorprendente que las zonas densamente pobladas hayan representado alrededor del 90% de los casos mundiales de COVID. Esto es con respecto a pues, lo que ha publicado la ONU. Y según el Banco Mundial, actualmente más de 1 billón de personas en todo el mundo viven en barrios marginales y otros asentamientos informales que enfrentan un mayor riesgo de infección.
básicamente pues debiéndose a aglomeraciones, falta de accesos a servicios públicos, a, por ejemplo, electricidad, agua corriente, sistemas de saneamiento. Entonces, pues es importante recalcar que, que estos riesgos se enfatizan muchísimo más en condiciones vulnerables como estas, cuando hablamos de condiciones de la vivienda de uno. Además de esto, pues algo que tal vez no era tan obvio al principio de la pandemia es desigualdades no solo de acceso a la vivienda o de ingresos, como hablaremos ahora, sino además de género, dado que ha habido un aumento material en los casos de violencia doméstica eh, desde que empezó la pandemia hasta ahora también. Para seguir un poquitito más con respecto a la vivienda, me gustaría también cubrir lo que vendría a ser una desigualdad también que se ha visto pronunciada con respecto a la accesibilidad de la vivienda. Esta brecha también se está ensanchando durante la pandemia. Pues hay una encuesta que se ha realizado por la Universidad de Washington que mostró que muchos hogares de ingresos bajos y moderados de los Estados Unidos, que son alrededor aproximadamente del 60%, han enfrentado dificultades adicionales con respecto, por ejemplo, a desalojos, con respecto a retrasos en el alquiler, a pagos en sus hipotecas. La población latina o hispana está particularmente en riesgo de desalojo en Estados Unidos, ya que según este estudio el 20% de los propietarios no pueden pagar su hipoteca completa, lo cual es más del doble con respecto al total de la muestra. Entonces, pues con respecto a las minorías, esto puede pues, magnificar disparidades de ingresos, ilustrando lo que vendría a ser pues, cuestiones de justicia social. Y solo pues, para terminar con esta pregunta, también hemos visto cómo la pandemia se traslada en desigualdad de ingresos todavía más creciente a través de las sociedades, especialmente para las poblaciones ya vulnerables. Las medidas COVID pues, han sido muy devastadoras para trabajadores del sector informal, que el sector informal representa alrededor del 62% de la fuerza laboral mundial, 62%. De los 2 billones de trabajadores informales de todo el mundo, ubicados principalmente en las economías en desarrollo, la Organización Internacional de Trabajo estima que unos 1.600 millones perdieron su principal fuente de ingresos debido a las medidas tomadas durante la pandemia. Estos trabajadores ya de por sí obtienen pues, salarios más bajos que los del sector formal y tienen pocos ahorros. El Banco Mundial estima este año que el COVID podría empujar al alza a 100 millones de personas a la pobreza extrema en 2020. El incremento de la pobreza extrema este año es el primer aumento desde el 1998, dado que se ha estado haciendo muchísimos esfuerzos pues, para revertir efectivamente la reducción de la pobreza y pues este va a ser el primer año que va a haber un incremento en la pobreza extrema durante el 2020. Y finalmente, pues en el siguiente gráfico lo que podemos ver es también problemas sistémicos en acceso a educación que se han mostrado particularmente relevantes durante la pandemia. Pues el amplio cierre de las escuelas primarias, las escuelas secundarias, las terciarias durante los confinamientos también ha revelado y aumentado más claramente estas desigualdades. En abril de este año, los cierres de escuelas involucraron a casi el 90% de la población estudiantil mundial, según la UNESCO. Muchos países han confiado en modelos de aprendizaje en remoto o aprendizaje virtual para reemplazar a las clases presenciales. Sin embargo, hoy sabemos que en todo el mundo alrededor de 1/3 de los estudiantes, de los alumnos, no tienen acceso a las herramientas necesarias. Y encima de eso, sabemos que en muchísimos de los casos el sistema educativo o las escuelas no son solamente donde se sirven
no sirven solamente como un sistema educativo, sino que muchas veces también son los lugares donde los niños comen, donde se suministra cuidado para los niños y los bebés, donde hay todo tipo de terapias, entre otros. Entonces, pues está claro que la pandemia está perjudicando resultados educativos en esta generación de estudiantes, especialmente para los grupos de menores ingresos. Entonces, pues estamos viendo desigualdades en muchos aspectos de nuestra sociedad. Luisina, como has expuesto, el COVID ha impactado a otros niveles sociales. ¿Y qué podemos esperar de esta recuperación post-COVID para que sea inclusiva y no deje a nadie atrás con todos estos indicadores que has ido comentando? Pues creemos que parte de la solución tiene que ser programas gubernamentales que ayuden a dar una forma de recuperación justa, como tú bien dices, con un crecimiento equitativo y sostenible. Por ejemplo, lo que vendría a ser los bonos sociales, que es parte de la deuda financiera sostenible, serán una de las herramientas contra la lucha económica contra el COVID y las desigualdades sociales. Hay un interés, esto no es sorpresa, que hay un interés creciente por parte de inversores en financiar proyectos sociales que aborden, por ejemplo, el aumento del desempleo, la desigualdad de ingresos, las tensiones en sistemas de vivienda, entre otros. Y la emisión de inversiones sostenibles, que incluye, por ejemplo, los bonos sociales, se ha acelerado completamente este año. Hasta octubre, la emisión de bonos sociales solamente se sitúa alrededor de los 72 billones de dólares, que es casi 4 veces lo que fueron los niveles del 2019. Y esperamos que esos niveles podrían llegar a superar casi 5 veces cuando tengamos las cifras del total del 2020 versus lo que fue la emisión del 2019. Entonces, pues, los bonos sociales van a ser una gran parte de la solución desde nuestra perspectiva, y eso ya se está viendo muy claramente en lo que ha sido el 2020 hasta ahora con los datos que tenemos hasta octubre. Luisina, y desde tu experiencia y la de SP Global, ¿qué evidencia muestra este aumento de la emisión de bonos sociales que ha impulsado la pandemia? Bueno, la evidencia más clara es, para decirlo en una forma simple, el mercado está evolucionando muchísimo. Como decía antes, los bonos sociales van a surgir como el segmento de más rápido crecimiento de deuda sostenible este año. Esto contrasta fuertemente con el resto del mercado mundial de renta fija, que para este año esperamos que los volúmenes de emisión disminuyan versus el año pasado. La pandemia es claro que la pandemia no ha desviado la atención de los emisores o de los inversores hacia las finanzas sostenibles, sino que todo lo contrario, el interés parece estar creciendo. Lo que sí está claro es que pues, el seguimiento y la presentación de informes con respecto a los bonos sociales siguen siendo incipientes y siguen sin ser estandarizados. Históricamente los bonos verdes han sido los más populares dentro de lo que vendrían a ser las finanzas sostenibles, versus las contrapartes de los bonos sociales, en parte porque el impacto de los bonos verdes puede ser rastreado utilizando métricas que son más fácilmente cuantificables, como por ejemplo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o el uso de energía, que son más bien entendidas por los inversores. Esto mitiga un poco el riesgo de pues, el greenwashing o del lavado verde. Con respecto a los vínculos sociales y las normas que rodean las financiaciones de bonos sociales, las mismas son más complicadas porque la evaluación de los impactos sociales tiende a ser más cualitativa y menos estandarizada. Entonces, pues los inversores se están enfrentando ahora con una nueva cuestión que, bueno, se podría llamar lavado social o social washing, digamos, que en nuestra opinión puede surgir si los ingresos se etiquetan como sociales, pero los beneficios sociales implícitos son cuestionables. Entonces, pues, el mercado se está evolucionando muy rápidamente y los bonos sociales son una gran parte de la historia de este año. Y Luisina, ¿cuáles han sido los principales sectores que se han visto financiados por ahora por estos bonos sociales?
Pues como podemos ver aquí en el último gráfico, la reciente emisión de bonos sociales está abordando principalmente la igualdad y las oportunidades socioeconómicas, temas de vivienda, temas de educación y la atención de la salud. Las emisiones básicamente están indicando que los gobiernos y los inversores están en gran medida en sintonía con los cambios estructurales en estos sectores. Es muy relevante la emisión que ha hecho la Unión Europea en octubre de este año por un bono social de alrededor de 17 billones de euros, que es el segundo mayor jamás emitido por parte del programa de apoyo al empleo. La emisión fue más de 13 veces sobresuscripta por los inversores, lo que indica pues una enorme demanda de este tipo de instrumentos. Es probable además que el aumento de la demanda se satisfaga con una mayor oferta de una gama más amplia de emisores para financiar una variedad de proyectos, como por ejemplo, como comentaba antes, acceso a viviendas seguras y asequibles, mejoras en infraestructura de salud pública, generación de empleo e ingresos, que probablemente tendrán un lugar permanente en los mercados de capitales hacia adelante también. Pues, Luisina, muchísimas gracias por acompañarnos a estos podcasts de Spensive y gracias por analizar con nosotros cómo ha sido la evolución de los bonos sociales durante este 2020. Un placer y muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Podcast Spensive, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.